Después de esta introducción, en que ya se trasunta la visión bíblica de lo que es el amor, como estamos en una cultura, los creyentes estamos en una cultura donde circulan muchas ideologías acerca de la naturaleza del hombre, y a veces lo peor es que no son explícitas, que no se dicen. Hay muchos psicólogos que no dicen claramente cuál es la idea de hombre que tienen y manejan en su práctica psicológica. Muchos pedagogos que dan doctrinas pedagógicas, pero no dicen cuál es la antropología, cuál es la imagen o la idea de hombre que tienen, de naturaleza humana. Por eso quiero comenzar aquí ubicando nuestra visión acerca del hombre en ese contexto de opiniones diversas. Cada uno dice un poco lo que a él se le ocurre y hay un cierto relativismo en que parece que todas las opiniones acerca del hombre y de la naturaleza humana fueran lo mismo. No se entiende nada de lo que pasa actualmente con los matrimonios si no se recupera la sabiduría religiosa católica acerca del hombre y la mujer y de las consecuencias del pecado original que el secularismo borra del horizonte de la conciencia. Las ideologías secularistas que prescinden de Dios y que prescinden de la revelación histórica de Dios acerca del hombre, se desentienden de la visión de la verdad revelada acerca del hombre y manejan muchas veces doctrinas, teorías parciales, mutiladas acerca de la naturaleza, que no reflejan la verdad total del hombre que Dios nos ha revelado y de su situación. Por ignorarlas, ciertas doctrinas religiosas o psicológicas son nocivas, son dañinas y actúan como ciegos que guían a otros ciegos. Vamos a ver algunas de esas doctrinas. Me voy a referir así un poco simplificando y rápidamente a lo que dice Lutero y en su seguimiento los protestantes acerca de la naturaleza humana, lo que dice Rousseau, que deriva sus doctrinas de las doctrinas protestantes, las doctrinas freudianas y por fin la doctrina católica. Hay muchas más, pero tomo estas 4 porque me parecen que son representativas de posiciones distintas acerca de cuál es la naturaleza humana y voy enunciando cuáles son sus consecuencias. Para Lutero, la naturaleza humana está corrompida totalmente, sin remedio. El pecado original, que Lutero acepta, dice él que corrompió la naturaleza humana totalmente y que esa naturaleza humana no puede ser sanada ni restaurada. Ni Cristo, ni la gracia, ni los sacramentos logran salvarla. Además, él acepta solamente el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, admite que sean sacramentos el bautismo y la Eucaristía, y descarta que el matrimonio sea un sacramento. Ya vamos a ver las consecuencias que esto tiene. De Lutero y de Calvino derivan entonces las visiones puritanas que tienen como trasfondo la naturaleza humana está totalmente corrompida, por lo tanto el hombre no tiene más remedio que pecar. No debe pecar, pero no tiene más remedio que pecar. Está preso en la cárcel de su culpa. Y por lo tanto, Lutero llegó a decir, peca, pero peca fuertemente y cree más fuertemente. No tienes más remedio que pecar, pero entonces tienes que creer. ¿Cuál es la consecuencia de estas doctrinas en el matrimonio?
si el matrimonio no es algo sagrado, entonces una de las consecuencias lógicas, y si es irremediable pecar, si es irremediable ser adúltero, si es irremediable ser violento, si va a haber pecado en el matrimonio y no hay remedio, entonces, ¿qué? El divorcio. La consecuencia a lo largo de la historia que deriva de aquí, de esta visión y sobre todo de esta práctica de los países protestantes, ¿dónde surge el divorcio? Principalmente los países protestantes, que no tienen una visión sacra del matrimonio, y que por lo tanto es un acuerdo humano y por lo tanto sometido a un desacuerdo inevitable y por lo tanto un contrato rescindible. Rousseau es como una variante de estas visiones, dice que el individuo no ha sido corrompido por el pecado original, que el individuo es bueno. Es la sociedad la que lo hace malo. Es el resto de los hombres. Él nace bueno, el niño es bueno. El malo los malos son los mayores. Y si el niño eres tú, entonces no te corrijas y no te dejes corregir. De aquí vienen todas esas psicologías permisivas con el niño y esas pedagogías también permisivas que dicen que el niño no hay que corregirlo, que hay que dejarlo, que siga su espontaneidad porque él es bueno y los mayores no tenemos que arruinarlos. En esta línea estaban, por ejemplo, pensadores como Tolstoy, siguen ahí en esa dirección los anarquistas, Pablo Freire, por ejemplo, ¿no? Dewey, los permisivistas. Al niño, los mayores, si lo educamos, lo arruinamos. ¿Cuáles son las consecuencias para el matrimonio en particular de esta visión? La culpa la tiene el otro. Es el otro el que me hace malo. Vos tenés la culpa. Es el ping-pong de la culpa y la culpabilización como esquema casi de vinculación y de comportamiento, la acusación. Freud y muchos otros pensadores, él es uno de los representantes de esas corrientes, dicen francamente, como Rousseau, que ya no el niño cuando nace, sino el hombre es bueno, la naturaleza humana es buena. Y por lo tanto primero que no puede hacer nada contra sus impulsos, pero como sus impulsos son buenos, tiene que dejarse conducir por sus impulsos. Yo simplifico, ¿no?, estas doctrinas, pero también cuando se divulgan, quedan simplificadas y funcionan así. Por lo tanto, no te reprimas. La iglesia, la religión, es represora. No hay que reprimir los instintos, hay que dejarse llevar por los instintos y conducir por ellos. De ahí vienen también entonces las psicologías permisivas, las pedagogías permisivas, y cuáles llegan a ser las consecuencias para el matrimonio. La infidelidad. Se llega al intercambio de las parejas que estamos viendo que se introduce en la cultura. Yo me lo encontré con gran sorpresa en los años 60 cuando fui a estudiar teología a Holanda. Me horroricé de lo que escuchaba. Pero eso ahora está llegando acá. Ha llegado.